Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un proyecto con esta moneda piezoeléctrica. Esta moneda piezoeléctrica tiene la capacidad de generar un pequeño voltaje y bueno, cada vez genera el voltaje en las terminales cada vez que yo la impacte contra algo o la golpee, mejor dicho. Aquí tenemos este pequeño LED. Ustedes se van a dar cuenta de que cuando yo golpeé esta moneda piezoeléctrica, pues aquí va a encender este LED, no de forma continua, sino pues cada vez que se golpee, aquí va a generar un pequeño pulso, un pequeño voltaje que va a encender el LED. ¿Por qué pasa esto? Porque esta moneda piezoeléctrica está construida con, valga la redundancia, con material piezoeléctrico, el cual al yo deformarlo me genera un pequeño voltaje. Estas monedas piezoeléctricas se utilizan mucho en los zumbadores. Internamente, eso tiene una moneda piezoeléctrica y tiene un circuito que hace resonar o que hace oscilar a una frecuencia determinada que me produce el sonido. Entonces, una de las aplicaciones de esta moneda piezoeléctrica son los zumbadores. También se puede encontrar en las baterías electrónicas para generar sonido. Entonces, yo golpeo con la baqueta el tambor y esto va hacia un microcontrolador y un amplificador de audio que tiene pues incorporado el sonido determinado para que me dé en la batería electrónica. Voy a probarla entonces. Me voy a golpearla. Ustedes acá van a mirar que se va a encender el LED. Ahí. Ahí se encendió. Listo. Entonces yo voy a probar el voltaje de trabajo, más bien el voltaje que me puede generar esta moneda piezoeléctrica. Lo que yo hago es con el multímetro en la escala de voltios, 20 voltios. Lo que hago es probar en paralelo con las paticas del diodo LED y yo al golpearlo aquí me genera un voltaje. Ahí subió hasta 2 voltios. Quedó en 1, ya bajó a 0. Una vez más. Ahí subió a 1. Otra vez retornó a 0. Subió a 2. Entonces, aprovechando la propiedad que tiene este elemento, lo que yo voy a hacer es un proyecto que cada vez que yo haga fuerza, presione esta moneda piezoeléctrica, pues se me active una lámpara a 120 voltios por un determinado tiempo. El circuito está hecho de la siguiente forma. Tenemos el cristal, la moneda piezoeléctrica, que el símbolo es como un cristal. Y tenemos en la base, se ingresa la señal, la base del transistor, eso es un NPN, solo lo mandamos a tierra. El colector, ese es el colector, una resistencia de 10 kilo ohms, lo mandamos a los 5 voltios. Del mismo colector va hacia el circuito integrado hacia el pin número 2
del 555, que es el pin de disparo. El pin número 1 mandamos a tierra, el pin 6 y el pin 7. El 6 va con un capacitor, en este caso lo coloqué de 470 microfaradios polarizado, y acá colocamos una resistencia de 100 kilo ohms en el pin 7, entre el 6 y el 7, y entre el 7 a positivo tenemos una resistencia de 1 kilo ohm. El pin 4, pin 8 mandamos a positivo. Esa es la temporización la configuración de temporizador como del 555. Y el pin 3 tenemos una resistencia, un transistor también NPN, mandamos a negativo el emisor. El colector, tenemos acá un diodo que lo mandamos a positivo, y para el diodo está la bobina del relevo. Entonces el relevo le va a manejar una carga a 120 voltios. Esta resistencia es de 1 kilo ohm. El transistor, tanto este como este, es 2N2222. Y el patillaje es emisor, base, colector. Entonces este es el circuito propuesto para esta oportunidad. Es un circuito muy fácil de montar. Cuando yo presiono acá, coloco la mano, los dedos sobre la moneda piezoeléctrica, entonces aquí va a haber un pequeño voltaje en la base del transistor. El transistor se polariza, actúa como switch electrónico y manda el voltaje por el colector hacia el pin número 2 de disparo, el 555. Este es el 550 LM 555. 1 va a negativo, 4 y 8 positivo. La temporización está determinada por estos valores de 100K y 430 microfaradios capacitor. La temporización es 1.1 por C1 por R1. Entonces este sería R1 y sería C1. Es la fórmula para calcular el tiempo de activación del timer de 555. Este diodo es 1N4004 y el relevo es adecuado con bobina de 5 voltios. 5 voltios, 2 amperios utilizó el adaptador para este proyecto. Ustedes pueden apreciar el montaje que se hizo en el protoboard. Aquí ustedes observan la moneda piezoeléctrica que va en serie con esta resistencia de 47 ohms. Tenemos el transistor, que es un transistor NPN, actúa como switch electrónico, y cada vez que se presione la moneda piezoeléctrica en la base del transistor va a haber un voltaje. En realidad es un pequeño voltaje porque este aparato es muy sensible y me hace activar con este cable azul que está acá, pasa al pin número 2 del 555, el cual está configurado como un temporizador. Esta resistencia que está acá es una resistencia de 10 kilo ohms, código color es café, negro, naranja, que va hacia el positivo. Todo el proyecto trabaja con 5 voltios. Esta que está acá es de 1 kilo ohm, perdón, es de 220 ohms, y lo que hace es simplemente limitar la corriente para que el LED no se me queme. Simplemente esto es un piloto, me va a indicar, va a prender cada vez que yo presione la moneda piezoeléctrica. Esta resistencia perfectamente se puede omitir, se puede colocar directamente en la moneda piezoeléctrica al negativo, del negativo hacia la base del transistor. Este que está acá, este pin, es el emisor,
que lo mandamos a tierra. Y aquí tenemos este cable azul, como se dijo, va hacia el pin número 2, que es el pin de disparo. Toda esa parte ya se explicó, como ustedes vieron en el tablero. Para no alargar más este video, se tienen los componentes de manera rápida: el capacitor, la resistencia de 100 kilo ohms y el capacitor de 470. Estos elementos, junto con este potenciómetro, me sirven para ajustar la temporización, el retardo de la activación, para que este módulo relevador me active y desactive una lámpara a 120 voltios u otra carga. Para que sea más vistoso el proyecto, se utilizó una lamparita a 120 voltios. Exactamente esta lámpara se va a utilizar. Ya en un momento lo voy a hacer las conexiones para que ustedes vean cómo funciona. Acá tenemos otra resistencia que sale por el pin número 3, que es de 1 kilo ohm, que me alimenta el LED. Entonces, tanto cuando yo presione acá, se va a encender este por un tiempo determinado. Tanto este como el relevador se van a activar. Ya tengo todo conectado. El relevador, el bombillito, perdón, se conecta en serie con el relevador en la parte de las láminas. Esta es la parte de potencia del relevador. La parte de control, se me olvidó decirles antes, este cable amarillo es el cable que sale del pin 3 del 555. El cable naranja es el negativo y el cable rojo es el positivo. Así se alimenta este módulo relevador. La alimentación en la protoboard, 5 voltios positivo y lo que es el negativo. Por acá tengo el adaptador de 5 voltios 2 amperios. Entonces vamos a probarlo. Simplemente con yo hacer una pequeña presión se va a encender la lámpara. Esta activación está determinada por un tiempo relativo. Como se dijo, depende siempre de los valores del capacitor y la resistencia y el potenciómetro. Nótese que también se activa el LED, pero este no se activa. Este se activa, este me indica cada vez que yo presione la moneda piezoeléctrica. Yo por acá tengo este sensor touch, pero pasa que este sensor es capacitivo y algo tiene que ver esto con la capacitancia también, porque pues al probar yo LED ahora, simplemente con el solo hecho de colocar las paticas, las terminales de la moneda piezoeléctrica LED, se me encendió por un determinado tiempo. Entonces yo también creo que esto debe tener algo capacitivo. Este sensor también tiene un circuito, como ustedes pueden observar, un circuito con componentes SMD, que es como la parte de control, más bien es el que recibe la señal de este sensor touch. Yo quise hacerlo así, pues, digámoslo artesanal, porque la idea, el objetivo es buscar el funcionamiento de las cosas, es hacer mi propio sensor de presión, digámoslo así, es un sensor con temporizador incluido. Entonces por eso me animé a realizarlo. Y funciona muy bien este proyecto.